hermano puede orar, leer la Biblia y Estamos en vivo. ya estamos en vivo. Pues que gloria a Dios. Saludamos a todos los hermanos en esta hora. Nos es un sumo gozo y placer estar reunidos en este lugar y saludarles en los hogares, a los que están conectados y a los amigos, también Facebook, y a los hermanos que tanto nos extrañamos. Vamos a comenzar en esta noche con la lectura de la palabra y una oración, y después estaremos adorando al Señor. Gloria a Dios, te bendiga. Amén. Invito a abrir la palabra del Señor en el Salmo capítulo 116. Para la gloria de nuestro Dios. Amén. Aleluya. De sumo gozo estar en este lugar para adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salmos capítulo 116. Lo vamos a leer para la gloria y la honra de nuestro Dios. Alabado Jesús. Alabado Jesús. Gloria para siempre. Esperamos que lo hermanos. Salmos 116. Tengo prestada la Biblia de la hermana Gladys. Si está mirando, hermana, tu Biblia estaba aquí. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en mis días. Me rodearon ligadura de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: oh Jehová, líbrame ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, y sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos, estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrima y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, y dije: en el apresuramiento todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación, invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimad los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu siervo. Tú has roto mis prisiones, te ofreceré sacrificio de alabanza, invocaré el nombre de Jehová. Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Oramos por la palabra. Padre, gracias por la palabra. Señor, añade bendición, Dios mío, a nuestra vida, a aquel, Dios mío, que está escuchando, Dios mío, aleluya. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre de la gloria. Te pedimos que seas tú glorificando el Espíritu Santo en esta noche, Dios mío, tocando nuestra vida, Dios mío, y la vida de los oyentes, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas y te damos gracias, eterno Dios, porque tú eres digno de ser alabado. Bendito sea tu nombre para siempre. Adoramos a Dios con una alabanza. Bendecido sea el nombre de Jesús. Aleluya. Tú eres bueno, Dios. Cristo, yo Gloria a Dios, aleluya. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, Señor, mi Dios, te adoramos. Cristo, yo te
Si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno de adoración. Señor, aleluya. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno de adoración. Rey glorioso, majestuoso, aleluya, tú eres digno de adoración. Rey glorioso, aleluya, tu Rey glorioso, majestuoso, tú eres digno de ¿Cómo no adorarlo? Y yo siento la presencia del Señor. Bendito su nombre, aleluya, hermanos, en el hogar. Cada noche sigue orando, sigue buscando ese rostro precioso, sigue adorándolo. Cántale, adóralo, alábalo. Él está donde se le invoca, bendito nombre del Señor. Ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y hay victoria cuando el pueblo de Dios adora a Dios, amén. Bendito nombre de Jesús, santo. Mi alma te alaba. Santo nombre de Jesús, aleluya. En esta preciosa noche que Dios nos da, bendito nombre del Señor, una oportunidad más
de hablar, de compartir la palabra, bendito el nombre del Señor, aleluya. Yo lo voy a invitar, santo el nombre del Señor, a que los que están ahí conectados y tienen el expositor bíblico, vamos a estar mirando la clase número 25, pero lo que no, les invito a mirar la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 2, y vamos a estar mirando del verso 5, bendito el nombre del Señor, al verso 12. La palabra del Señor en el libro de Romanos, santo nombre de Cristo, te invito a mantener tu Biblia abierta, santo nombre de Jesús, poderoso sea el Señor, mi alma te alaba, santo Jesús, te alabo. Es que aquí hay unos versos que no están, que tienen el 5, el 6, 7, el 8, el 9, falta el 10, después el 11 y el 11, pero bueno, el 10 solamente esto confirma algo que ya está escrito ahí mismo. Santo el nombre de Jesús. Aleluya. Romanos capítulo 2. Mi alma te alaba, Jesús. Santo. Y verso 5 en adelante. Vamos a dar lectura, hermanos, porque después vamos a estar contemplando Apocalipsis capítulo 20 y desde el 11 al 15, esa es la segunda parte. Vamos a estar mirando esta palabra, esta clase, el título de ella, el juicio ante el gran trono blanco. Este es el juicio, bendito Dios, aleluya, final, santo nombre del Señor Jesucristo. Y vemos, bendito Dios, aleluya, por la escritura, en esta noche vamos a estar contemplando las razones, santo nombre del Señor, y qué son las cosas que sucederán, bendito nombre del Señor. Yo le voy a pedir al hermano Trujillo que le dé lectura ahí a Romanos capítulo 2, versículos 5 al 12, santo nombre del Señor. Amén. Dios los bendiga. Amén. Romanos 5:12. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en hacer bien, en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Tremenda esa palabra. Vamos un minuto a dar gracias a Dios por ella, Padre. Te damos gracias en el santo y bendito nombre de Jesús por esta tu palabra, Señor, y te pedimos, Dios mío, que tú que eres el Maestro, mi Dios, seas tú enseñándonos, seas tú ministrando a cada una de nuestras vidas y a cada uno de nuestros hermanos. Y amigos que están conectándose, Señor, o están escuchando, o posiblemente escucharán en el futuro. Te pedimos, Dios mío, que esta palabra fluya, que la enseñanza penetre hasta lo más profundo de los corazones, Señor, y que traiga fruto para los cuales tú los has enviado. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor, y te damos a ti toda honra, gloria y honor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Bendito el nombre del Señor. Las palabras, hermanos, de juicio son palabras que impresionan. Decir juicio, la gente cuando a cada rato pasa que la gente va a un juicio aquí a la corte y la gente te llama, mira, tengo juicio tal día.
para que oren, porque se impresionan tener la idea de que van a comparecer delante de un juez. Ahora imagínate si esa es el sentir humano en estos tiempos, en la vida regular, comparecer delante de un juez terrenal, impresiona. Yo nada más que me pongo a pensar en la idea de un juicio final delante de un juez perfecto que todo lo sabe, que todo lo conoce. Bendito el nombre del Señor. Vamos a empezar a examinar cada uno de estos versos, santo el nombre del Señor. Y a mí me venía, mientras yo, bendito el nombre del Señor, estudiaba esta palabra, bendito Dios. Este juicio nadie puede escapar. Este juicio no es para la iglesia. Este juicio no es para creyentes que estén en obediencia al Señor, que hayan escapado. Este juicio tendrá lugar inmediatamente después del reino milenial. Es cuando toma parte este juicio. Bendito Dios. La clase dice los objetivos. Hermano Abraham, los objetivos. Objetivo número 1 dice analizar las características y consecuencias del juicio ante el gran trono blanco. El 2 dice comprender la necesidad de un carácter que tenga correspondencia con nuestra fe. Y por último el 3 dice actuar de tal forma que nuestra conducta refleje santo temor a Dios. Hermano, ¿quiere hacer algún comentario? Bueno, acerca, ¿verdad?, de estos objetivos, ¿verdad? Las consecuencias, como dice el primero, las características de consecuencias ante el gran trono blanco. Pues todo juicio o toda injusticia merece un juicio. Amén. Bendito Dios, aleluya. Toda injusticia merece un juicio. Ahora, los juicios de Dios son justos. Aunque la gente crea o piense que hay injusticia, dice la palabra de Dios, que en Dios no hay injusticia. Amén. Que en Él no hay injusticia. Así que por más fuerte que sea el castigo sobre Sodoma y Gomorra, fue justicia de Dios. En el tiempo de Noé fue justicia de Dios. ¿Por qué? Por el pecado, ¿verdad? En el capítulo 2 o en el objetivo número 2 dice comprender la necesidad de un carácter que tenga correspondencia con nuestra fe, ¿verdad? Y en el 3, bendito Dios, aleluya, y yo creo que aquí nos toca a todos, dice actuar de tal forma que nuestra conducta refleje santo temor a Dios, ¿verdad? Amén. El temor de Dios muchas veces se ha apartado, tristemente, ¿verdad?, de nuestra vida. Y cuando se refleja la falta de temor de Dios, cuando comenzamos a actuar conforme o contrario a lo que la palabra de Dios nos ordena, conforme a el contrario a lo que la palabra de Dios nos manda, ¿verdad? Pero dice aquí que reflejemos el santo temor de Dios. No es un temor de miedo, de causar miedo hacia a un Dios, ¿verdad?, santo, porque a veces creemos que por la santidad de Dios está muy lejos de nosotros. Y nosotros lo dejamos con nuestras rebeliones, con nuestros pecados, con nuestras actitudes. Es que nosotros nos alejamos de Dios. Pero dice la Biblia que Dios está cerca. Así es. Que cuando nosotros clamamos, Él está cerca, ¿verdad? Pero vamos a hablar del juicio ante el gran trono blanco. Amén. Cuando alguien cuando llegue ese momento, esto es una cosa profética, ¿verdad? Cuando alguien llegue delante de este gran trono blanco para ser juzgado, no fue porque no se le dio oportunidad, y no fue porque santo nombre del Señor, Dios lo desechó porque Dios no lo amara, sino más bien el que llega ahí es porque Él desechó a Dios y desechó el amor del Señor. Hermano, lea el pensamiento central y el texto audio. Amén. El pensamiento central de esta clase dice: los que partan de este mundo sin Cristo tendrán que comparecer delante de Dios para un juicio de eterna condenación. El texto ahora dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Santo, hermano, un comentario. Amén. Yo creo que, hermanos que nos están mirando, nosotros que estamos aquí,
más que nunca en nuestras escuelas bíblicas, en todo lo que tiene que ver con predicación, con enseñanza, tiene que estar Jesucristo el centro de esto. Ahora, ¿por qué hay un trono blanco? ¿Por qué hay un juicio, como decía el hermano? En Juan capítulo 3, verso 17, el verso 16, todo el mundo lo conoce. Y dice la Biblia, me lo vuelvo rapidito. Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que para todo aquel que en él cree no se pierda, o sea que la vida del alma se puede perder, mas tenga vida eterna. 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero también dice que el que no cree ha sido ya condenado. Entonces, este juicio va a ser para el que rechazó a Jesucristo, habiendo una salvación tan grande que él pagó el precio. Y que podía haber recibido la persona. Sí, mire, que la sangre de Jesucristo suficiente es para salvar a todo el mundo. No importa qué tal pecador sea. No importa. O sea, que está ahí donde empezamos a leer, donde usted va a empezar a describir el arrepentimiento y la dureza del corazón. Ahí está la decisión del ser humano. Si acepta a Cristo hoy, es la oportunidad de decir: Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador, y desde ahora tu Espíritu Santo me va a ayudar a caminar cada día para no atravesar y no pasar este juicio, para no llegar a este lugar. Hay que aceptar a Cristo y hacer un cambio de vida. Tremendo. Qué lindo es el Señor, que está todavía extendiendo su brazo de amor y su gracia y su misericordia a todo ser viviente. Bendito el nombre del Señor. Y esta invitación es para el que está lejos, para el que nunca la ha recibido, pero también es para los que lo conocen, para que cuiden la salvación que han recibido, que es una salvación tan grande, que hay que cuidarla con temor y con temblor, hermanos. Amén. Bendito el nombre del Señor. Yo voy a dar lectura al verso, Romanos capítulo 2, versículo 5, para poder ir desmenuzando esta clase. Bendito el nombre del Señor. Dice el capítulo 2 de Romanos, verso 5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces hay un día que ya ha sido programado, pudiéramos ponerlo con esas palabras, que aquí se describe como el día de la ira, santo el nombre del Señor, y que la persona es la que está acumulando la ira en ese lugar. ¿Por qué la está acumulando? Porque Dios le extiende la mano, como dice el hermano, le extiende la oportunidad para que se arrepienta, pero la persona no quiere, y la persona continúa en una vida de pecado, ¿verdad? Ahora, da aquí dos cosas que son importantes entenderlas. Dice, por tu dureza. Quiere decir, por la dureza que hay en el corazón del hombre, ¿verdad? Y después dice, por tu corazón no arrepentido. Estas dos cosas son las que hacen que la persona esté atesorando para sí mismo ira para ese día de la ira, bendito el nombre del Señor, y el día de la revelación del justo juicio de Dios. Y tenemos que recalcar justo juicio, porque imagínese haber dado, hermano, imagínese haber dado a su hijo para salvar y que la persona no lo quiera, lo deseche. Pues entonces cuando le llega el castigo, no le va a llegar ese castigo porque Dios es malo, sino porque Dios le dio todas las oportunidades y la persona rechazó. Yo estaba analizando, mire, el pecado engaña, y eso también lo dice aquí el comentarista. Y ese pecado que engaña a la persona, la hace endurecerse. Se va volviendo la persona dura, santo nombre del Señor. Y yo le voy a pedir a mi hermano Abraham que busque Hebreos 3:13. Bendito Dios, aleluya.
y hace, causa algo en la vida de la persona que queda su vida, su conciencia queda cauterizada. Y vamos ahorita a mirar lo que es la conciencia. Hebreos 3:13, hermano. 3:13 dice, gloria a Dios. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Quiere decir que hoy es día de salvación, para que no se endurezca por el engaño del pecado. Porque ¿qué es lo que hace el pecado? El pecado ata, es una cadena que va atando, son grillos que van atando la vida de la persona y la persona empieza a deleitarse en el pecado y el pecado lo seduce, lo ata y el corazón se empieza a endurecer al punto de que se vuelve insensible, porque cauterizar es como hacerse insensible, ¿verdad que sí? Es como hacerse insensible. Entonces dice, sin arrepentimiento, porque aquí dice, por tu corazón no arrepentido. Yo voy a dejar que me hagan un comentario referente a esto. El corazón no arrepentido. Bueno, ahí podemos ver que hay una decisión de cambiar de vida. Fíjese que donde dice, ahí donde estaba leyendo, por tu corazón no arrepentido, Dios sabe y nosotros sabemos, que podemos hablar sobre la conciencia, ¿verdad? El hombre sabe por naturaleza cuando algo está mal, sin que le prediquen a Cristo, sin que conozca el Evangelio. Algo muy sencillo, alguien niega un vaso de agua, la conciencia, que es el juez, le está diciendo que negó un vaso de agua, que hizo mal. Entonces, por conciencia, el hombre natural tiene que aceptar, tiene que decir, reconocer por naturaleza, porque Dios hizo al hombre inteligente, tiene que decir, estoy actuando mal. Exacto. Entonces, cuando el hombre persiste en hacer lo malo, llega la mente cauterizada que se vuelve insensible. ¿Qué es insensible? Algo que le pegan y tanto que después le dan y no siente. Eso es insensible. Algo que ya no, el pecado ya no lo siente. Ya es un modo de vida, se vuelve una costumbre. Es como la persona que habla malas palabras. Quien sabe cuando primero oyó la primera mala palabra, dijo, ay, pero se empieza a contaminar con ello, con personas que lo hacen, y llega el momento que se adapta, y cuando se adapta ya no le parece malo. Eso hace el pecado, hace a la persona sentir que lo que está mal es ok, no hay nada malo o referente. Ahora, cuando le dice por tu corazón no arrepentido, hay una verdad bíblica bien tremenda, hermano, y yo quiero que usted medite, ¿qué significa por tu corazón no arrepentido? Mira, dice la palabra del Señor que sin arrepentimiento no hay perdón. Entonces, la persona puede estar en la iglesia, puede venir a los cultos, puede decir que es cristiano, pero tiene un pecado por ahí oculto, del cual no se ha arrepentido, no ha recibido el perdón de esa condición, de ese pecado. ¿Y qué es lo que hace esto cuando la persona se va volviendo insensible? Es que oye hasta la palabra y no se siente redarguido, porque ya se adaptó a ese pecado. Y lo que sucede con esto, que al no arrepentirse de corazón, la persona no puede hallar perdón. Por tal razón es culpable. Y por ser culpable, merece el juicio del castigo. Del castigo que va a ir de acuerdo a su falta. Porque en este juicio, hermano, el castigo va a venir de acuerdo con las faltas cometidas, con los pecados cometidos. ¿Verdad que sí? Mi alma te alaba. Entonces quiere decir que si no hay perdón, sin arrepentimiento, la persona es culpable y reo del juicio eterno. Por eso Dios está lidiando con el ser humano hasta el mismo momento de la muerte, hermano. ¿Verdad que sí? La gente puede estar en un hospital y estar en gravedad, y puede ser una persona anciana, puede ser una persona que vivió 90, 100 años, pero Dios todavía está dando oportunidad al arrepentimiento. ¿Para qué?
para que reciba lo que Dios le quiere dar. Amén. Tú sabes lo que es que Dios le quiere perdonar la deuda. Y lo tremendo o lo interesante, por así decirlo, porque a veces hablamos, ¿verdad? Y en cierta manera o en cierto tiempo que Dios nos ha sacado de la tiniebla a su luz, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Hablaba del arrepentimiento, ¿verdad? Y usted quizás como pastora o muchos hemos experimentado algo, que a veces una persona se compunja, se arrepiente de lo que hizo, pero a veces el pecado nos seduce o seduce a la persona que no permite que se aparte. Y quizás hay un arrepentimiento genuino, Y no quiere. y no quiere practicar ese pecado o esa falta o ese hábito. Porque cuántas veces, ¿verdad? Viene la palabra, nos toca, nos confronta, porque Dios nos confronta con su palabra. Dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 13, en el versículo 48, ¿quién va a ser el que nos va a juzgar? La palabra. Entonces viene la palabra, nos juzga, nos habla, nos ministra, y a veces nosotros nos arrepentimos por el momento. ¿Y cuántas veces lloramos en el altar, lloramos y decimos, Dios mío, yo me arrepiento y no quiero volver a hacerlo? Pero entonces dejamos de buscar la presencia de Dios, dejamos de buscar la llenura del Espíritu Santo, y entonces volvemos a fallar en la misma área. Exacto. Y entonces estamos ahí, y dice, por tu corazón arrepentido. Entonces hay veces que el arrepentimiento, más que el arrepentimiento, viene el apartarnos del pecado. Es que el arrepentimiento consiste de ese compunirse. Yo no voy a decir que no va, porque hay gente que dice que no es llorar. Sí, es llorar y sentir tristeza de haber fallado. Eso es arrepentirse. Pero no se queda ahí. Es dar media vuelta y apartarse. O sea, no una vuelta entera. Hay gente que dice 360 grados, no, porque vuelves a lo mismo. Es 180 grados, a lo contrario de lo que iba, a lo contrario de lo que hacía. La razón de esto es que la práctica del pecado, o sea, el pecado se puede volver práctica. ¿Qué cosa es práctica del pecado? No es haber pecado una vez o haber pecado cierta cantidad de veces. La práctica del pecado es continuar practicando la misma falta, aunque pide tal vez perdón a Dios y aunque tal vez llora, pero lo sigue practicando. ¿Por qué? Porque está atado. Y eso solamente Cristo puede romper esa cadena, pero la persona no solamente debe de llorar, la persona tiene también que desear ser libre y huir de aquellas cosas que lo hagan. Si la persona, por ejemplo, tiene una debilidad, hermano, y la debilidad de la persona es el vicio, cualquier clase de vicio, puede ser la bebida, puede ser el cigarro, puede ser la droga, puede ser la pornografía, cualquier clase de vicio que la persona tenga, de algo que la persona practica, a lo mejor es esta culta y nadie lo sabe. Pero ¿qué sucede? Que esa persona puede llorar y decirle a Dios, yo no quiero hacerlo más. Pero vuelve de nuevo al ambiente donde esto le atrae. Y ahí va a ceder, y solamente Dios le va a poder dar la fortaleza, pero tiene que ser sabio. Por eso dice la palabra que el sabio ve el peligro o ve mal y se aparta. Y no se aparta, amén. Amén. Sí, sobre el arrepentimiento, Jesús habló, se compone de dos formas. Número uno, lo que usted decía, el compungimiento, ¿sí? El compungimiento, según Romanos capítulo 10, versos 8, 9 y 10, dice que acerca del estado de nosotros la palabra que predicamos, ¿verdad? Que si confesamos a Jesucristo como nuestro Señor Salvador, que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos y todo eso. Ese es el primer paso. O sea, ese es el primer paso. Eso no quiere decir que ya la persona está arrepentida. Eso es el primer paso, una confesión de fe. El segundo paso es apartarse del pecado totalmente, ¿sí? Porque lo que usted dice, incluso hay gente que está en la iglesia y todavía duda si es salvo. Fíjense, o sea, cómo está la condición de ir y venir, divagando en su mente, no tener la mente de Cristo que divaga, que duda de la salvación, lo cual no debe de ser. Lo que sucede es que la conciencia lo acusa. Ahí está. Cuando la persona tiene algo que tal vez ni nadie sabe, pero él sí sabe, que lo que pasa es que la conciencia lo acusa y lo hace sentir culpable. Por eso la persona no tiene convicción de salvación, porque su propia conciencia, que esto es una
algo natural, lo vamos a mirar ahorita, es algo natural que Dios puso en el ser humano, para que la persona pueda discernir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Amén. Entonces vemos que sin arrepentimiento no hay perdón y que la persona es culpable, lo conozca todo el mundo o no lo sepa nadie. Pero delante de Dios nosotros sabemos y nuestra propia conciencia nos juzga que Dios es tremendo y bueno y misericordioso. Por eso a veces nosotros podemos tener algo en nuestra vida y nosotros verídicamente estamos pidiéndole a Dios que nos ayude a vencerlo. Usted puede haberle pasado alguna vez, pero ¿qué es lo que sucede? Que de repente llega alguien, trae una palabra que ni te conoce y de repente lo que viene y toca es lo que Dios sabe que tú necesitas oír, ¿verdad? Pero mientras la persona escucha y lo recibe, todavía ahí la persona tiene un alto por ciento de arrepentimiento verdadero, porque todavía está sensible. Pero lo malo es cuando la persona ya se vuelve insensible y ya, aunque le digan, siempre va a buscar una justificación, porque somos bien buenos para justificarnos. Adán se justificó en el Edén y le echó la culpa a Eva. Y Eva se justificó y le echó la culpa a la serpiente. Y la serpiente no le pudo echar la culpa a nadie porque no había otra persona, pero así somos, ¿verdad? Somos así. Ahora, David pecó. Esto no va a la medida de que mi pecado es más sencillo o mi pecado es peor. David pecó un pecado grande, un pecado tremendo. La cosa es que David, según miraron en el expositor y sabemos la historia bíblica, que David, aunque su pecado era grande, David se humilló y David reconoció su pecado y estaba arrepentido. Es más, le pide al Señor que no quite de él, ¿verdad?, el Espíritu Santo, porque el que ya conoce de Dios, ya después que una persona va a poner en estos tiempos, se convierte y se entrega y es salvo y ha recibido ese Espíritu Santo que lo ha sellado y la persona empieza a pecar. No te voy a decir que Dios te deja en el momento, porque Dios lidia con la persona y redarguye, pero llega el momento que si la persona no se humilla y se arrepiente del corazón y se aparta, el Espíritu Santo se va a ir. ¿Y qué hizo David? Él dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea que el Espíritu Santo puede dejar. Cuando vayamos llegando, espero que nos dé tiempo de mirar la casa porque está tan linda, le voy a decir, una de las cosas bien tremendas no es que solamente en ese juicio final, en ese juicio entre el gran trono blanco, estén todos los que nunca aceptaron, los que no quisieron. Yo meditaba en los que un día quisieron y se fueron. Todo aquel que el Espíritu Santo lo dejó, un día va a estar ahí. Y eso es muy triste, pensar en aquellos que un día conocieron, pero por endurecer su corazón, por la práctica del pecado, sin un arrepentimiento genuino, el Espíritu Santo se ha ido y los ha dejado. Si en esta hora hay alguien que está escuchando, ay, yo siento presencia de Dios, y está atendiendo esta clase, Dios te dice a ti, si te has alejado, no pierdas un minuto más. Vuelve a humillarte arrepentido y dile al Señor, restáurame. Dile al Señor, perdóname y límpiame. Y devuélveme, Señor, el gozo de mi salvación. ¿Por qué? Porque si tú no lo haces, yo no sé qué tiempo Dios nos da a cada uno de nosotros, eso solamente queda en la sabiduría de Él. Pero en ese día va a haber gente allí, hermano. Esto es una cosa bien tremenda. Que va a haber gente allí que un día adoró a Dios y tal vez un día aceptó a Cristo. Pero empezó a pecar y a pecar y a pecar. Y el Espíritu Santo lo dejó. Y cuando llega el momento primeramente que suena la trompeta, no se va a ir si no está arrepentido. Pero si después de pasar, bendito Dios, la gran tribulación, aunque haya muerto, va ese día a comparecer delante de este trono blanco. Algo bien tremendo que me hace a mí pensar, el color del trono, ¿qué será? Bueno, yo creo que el trono blanco es la justicia, ¿no? La pureza y la santidad de Dios, de un Dios santo, de un Dios puro y de un Dios en el cual no hay injusticia. Bueno, comúnmente uno dice el
blanco representa pureza, ¿verdad? Amén. Imagínense la santidad de Dios. Sí, exacto. Y fíjate que se llama gran trono blanco. No, es grande, ¿por qué? ¿Por qué es grande? ¿Por qué será grande el trono? Bueno, porque va a ser, o sea, si un tribunal, mire, si una corte suprema, vamos a hablar de una nación, de un pueblo tiene su corte, ¿no? Su juez, su trono, imagínense, cuando hay un caso que no se resuelve en el estado, en la ciudad, se lleva al estado, y si no se lleva al trono grande, por así decirlo, a la corte suprema. En este trono van a ser juzgadas todas las naciones, desde el primer ser humano hasta el último que nazca, hasta ese día, va a ser gran trono, o sea, un gran trono donde van a comparecer delante de él grandes, pequeños, dice la palabra, ricos, pobres, o sea, de todas las lenguajes, de todos los idiomas, van a comparecer delante de ese trono. En el libro de Malaquías dice aquel gran día. Así es. El día del Señor, el día grande del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a comparecer generales, capitanes, políticos, van a comparecer los famosos, los millonarios. Toda persona comparecerá quien no, mire, dice, quien no haya aceptado a Cristo Jesús. Exacto. O sea, aquí hay salvación eterna o condenación eterna. Ahí está. Descartamos el purgatorio, lo quitamos de aquí porque la palabra no habla de nada de eso. Pero lo que dice la palabra, hermano, dijo algo muy importante que yo meditaba hace rato. Esta escuela bíblica, Señor Católico Mirando, desmiente el purgatorio. Ahí está, porque no es bíblico. No es bíblico. Amén, sí, hermano. Bueno, lo que decía yo acerca del gran trono blanco, donde va a ser juzgada toda la nación, no importando pueblo, nación, tribu, lengua, dice la palabra. Dice que aún los muertos del mar, todo tipo de personas. Mira, algo bien tremendo es que es grande, aparte de que la muchedumbre de gente, pero es el que se va a sentar en ese trono, el que lo hace grande. ¿Quién es el que se va a sentar en ese trono? ¿Quién será? El Padre. Jesucristo va a estar ahí, porque Él es el que va a juzgar. Jesucristo, aunque dice Dios, pero Jesús, el que dio su vida, Él se va a sentar. Dice Filipenses, dice que ahí se va a cumplir eso, que toda rodilla se doblará y delante de Él, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Amén. Mi alma te alaba. Qué tremendo, bendito nombre del Señor. Entonces, ese día, que aquí se llama el día de la ira de Dios, donde la persona está atesorando juicio y ira para ese día, bendito nombre del Señor. Le voy a decir, ese juicio va a ser justo, bendito Dios, por muchas razones, bendito el nombre del Señor. Aleluya. Primera, porque Dios es omnisciente. A Él no le puede ir nadie con cuentos. Él sabe todas las cosas. Entonces, ese juicio es justo, bendito Dios, porque se va a juzgar a cada quien por su propio pecado. No porque hay gente que dice, no porque me provocó, no porque me tentó o me puso un tropiezo. No, es por tu pecado. No es por lo que otro hizo, es por lo que tú y yo podemos haber cometido. Mi alma alaba al Señor. Yo le voy a pedir que leamos Mateo 5:48. Bendito el nombre del Señor. Amén. Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Toca esto, que el juez es perfecto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estos tres son uno, y es Dios perfecto. Es Dios fiel, pero es Dios santo.
Es Dios amor, pero no es justicia, ¿verdad? Ni alma alaba al Señor. O sea, que el juez es perfecto, el que va a juzgar. Bendito nombre del Señor. Ahora, la palabra de Dios nos dice a nosotros en Romanos 8:1 que ninguna condenación hay. ¿Para quién? ¿Qué es lo que dice hermano? Romanos 8:1. Ninguna condenación. Dígalo, Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta es la diferencia de ser una persona que de verdad es salva a una persona que es religiosa. ¿Qué es lo que sucede? El que es salvo, hermano, anda guiado conforme al Espíritu. Conforme a la palabra. Conforme a la palabra. El Espíritu Santo es quien lo va a guiar. Por eso ninguna condenación hay para los que son guiados, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Entonces, que si una persona es religiosa, pero no es el Espíritu de Dios quien lo guía, entonces esa persona necesita arrepentirse, entregar su vida a Cristo, ¿verdad? Amén. ¿Qué tú querías decir? No, que yo sé que vamos al libro blanco, yo sé dónde va a ser y todo eso. Sí. Pero hablamos para el mundo que no tiene a Cristo, y es como estar en un volcán que está con la lava, que está a punto de erupción, y las personas arriba al pie de eso y le dan un lazo para que se agarre y le dicen: esto es lo único que te puede salvar, lo tomas o lo dejas. Entonces Dios no va a enviar al lago de fuego donde no va a enviar ninguna condenación. Su propia obra, su propio pensamiento, Él mismo decide entrar a la vida eterna con Jesús o entrar a la condenación eterna con Jesús. Y algo que a mí me tocaba hace rato mientras leía todo esto, las fibras de mi alma, de mi pensamiento, es que para la iglesia, para nosotros, esto es un diario crucificar nuestra carne. Porque, como usted decía, me provocaron, y una de las cosas que hace daño a la iglesia son nuestros argumentos. Así es. Que es como yo digo, como yo pienso, como yo creo. Mire, y nuestros argumentos van a ir siempre en contra de la Biblia. Son pocas veces que nuestros argumentos más o menos vayan a pararla, porque la Biblia no nos manda a ir con nuestros argumentos, sino conforme a Cristo Jesús, y es donde nos cuesta caminar, como dice la Biblia. El asunto es que los argumentos, por lo general, un porcentaje muy alto, 99.9 posiblemente, van con una de nuestra carne, y que en la carne nosotros no podemos agradar a Dios. No, entonces, el único pequeño porcentaje puede ser que haya un argumento que sea del espíritu en la persona, entonces sí. Pero cuando empezamos a argumentar, y ahí vamos a mirar ahorita los que son contenciosos, ¿qué significa esto, verdad? Mi alma alaba al Señor. El verso 6, verso 7, yo lo voy a dar al hermano Abraham que le dé lectura. Amén. Dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Qué le puedes tú añadir a eso? Bueno, pues es que aquí está claro, ¿verdad? Que lo que Dios pagará a cada uno, dice, conforme a sus obras. Conforme a sus obras, dice, los que buscan la inmortalidad, ¿verdad? Honra y gloria. Pero eso es aquel que acepta la vida eterna, que acepta quién es la vida. Jesús es la vida eterna, ¿verdad? El que busca a Jesús y que tendrá, bendito Dios, aleluya, inmortalidad. ¿Por qué? No es que vaya a vivir eternamente físicamente, ¿verdad? Sino espiritualmente, que es una vida eterna llena de bendición. Amén. Y que esto cuando dice buscan, cuando dice vida eterna, los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra y inmortalidad. Cuando dice aquí en bien hacer, esto no implica que sea por mis obras que yo lo logro. Pues yo voy a buscar a Dios en fe, recibo perdón
cuando le creo a Él y me arrepiento, me aparto del pecado, entonces Él me guía a hacer las buenas obras, pero no me puede salvar por lo bueno que hago. Y queremos aclarar esto para que nadie crea que esta palabra implica que porque tú eres buena gente, porque tú ayudas a todo el mundo, porque tú eres decente, tú no vas a ser juzgado. No, esto es el que dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, porque claro, las obras de la persona declaran, las obras nuestras van a declarar si le servimos a Él o no le servimos. Entonces dice, pagará cada uno conforme a sus obras, sus hechos. Entonces por eso la misma palabra de Dios no es que lo que decimos, sino como vivimos lo que está escrito, lo que el Señor nos dejó. Entonces nos ha ofrecido el Señor y nos garantiza vida eterna a los que perseveramos haciendo lo bueno para la gloria de Él, no para vanagloriarme yo. Y busco la gloria de Dios se manifiesta en mi vida y yo le doy a Él la honra, porque Él es el que me da a mí la honra. La honra que nosotros podemos tener viene de Él cuando nosotros a Él lo honramos. Y bendito el nombre del Señor, recibimos una vida, una inmortalidad, como decía el hermano, no terrenal, sino una vida eterna. Amén. Bendito el nombre del Señor. Pero aquí entre este verso 7 y el verso 8, 9, vamos a mirar la diferencia de uno y de otro. Voy a dar al hermano que lea verso 8 y verso 9. Amén. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Bendito el nombre del Señor. ¿Quién es tu hermano? Amén. Bueno, dice, pero yo enojo, que el apóstol Pablo está hablando esto, ¿verdad? De la justicia de Dios presente, pero en este caso, en el futuro, en la clase que estamos viendo del Antonio Blanco, ya ahí nuestro Señor Jesucristo ya no está como Cordero, ya no está como abogado, ya no la misericordia, la gracia, las dispensaciones se han acabado. Ahí ya está como juez. Ahí ya no va a haber, Señor, mira, una oportunidad, no, ahí no va a haber, ya es lo último. Entonces vemos, como se viene hablando del principio, la justicia del Señor, ¿sí? Que se le va a dar el pago. La Biblia dice, para este tiempo, dice que la paga del pecado es muerte. Ahora, después dice, más la dádiva de Dios del regalo es vida eterna, escrito Jesús, pero en ese momento, en el gran trono blanco, no habrá la dádiva. Solamente la justicia, ya no va a dar la misericordia. Exacto. Cuando miramos ahí donde dice ira y enojo, fíjate, a los que son contenciosos, nos hace falta entender qué significa contencioso. ¿Qué entendemos nosotros por contencioso? ¿Verdad? El que disputa, el que siempre tiene un argumento, el que contradice, el que se opone. Quiere decir que cuando Dios le habla, contradice. Yo conozco, por ejemplo, en mi familia, voy a comentar esto, no voy a decir nombre ni nada, alguien que cada vez que se le dice, no, pero así hay mucha gente que aún conociendo el Evangelio, contradicen lo que Dios dice. Dios le está diciendo que se arrepienta porque está mal esto y lo otro, pero justifican y contradicen lo que Dios habla, lo contradicen. Se oponen a lo que Dios ha establecido. Ese es el contencioso, el que está disputando con Dios. Yo le pedí al hermano que buscara 2 Timoteo 2:14. Amén. Dice, recuérdales esto, exhortándoles, dándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Hay gente que no solamente contienden con Dios, pero contienden con todo el mundo. Tienen una facilidad para contender. Y cuando usted está hablando del Evangelio, siempre buscan, uno sale a veces a evangelizar. Y entonces siempre hay algunas personas que contienden con uno en las palabras, pero a nosotros Dios no nos manda a estar en eso.
Dios no quiere que yo ande contendiendo con la gente por ahí, que al final es para perdición. Si la persona quiere recibir la palabra, y esto es una recomendación que el Señor nos da, que no andemos contendiendo con la palabra. Si la persona la quiere recibir como está escrita, amén. Pero si la persona no quiere nada, no podemos entrar en contienda con la persona. Ni entre nosotros, exactamente, estar contendiendo. Pero hay otro verso bien tremendo acerca de la contienda. Hermano, búscate ahí esto. Voy a dejar que el hermano está buscando algo. Búscate ahí, Romanos 9:20. A los hermanos que están ahí, Romanos 9:20. Amén. Dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alteres con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo forma: ¿por qué me has hecho así? Podríamos seguir leyendo la porción, pero ¿quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? ¿Cómo nosotros vamos a discutirle a Dios? ¿Cómo nosotros vamos a decirle a Dios, no es así? Es así, a mí me parece mejor así. O no, a mí me parece mejor tener imágenes, porque me recuerda que ellos fueron santos. No, si Él dice que no tengamos imágenes de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Entonces, cuando el hombre empieza a contender con Dios para poner su punto de vista, que a lo mejor le parece muy bueno a la persona, pero no es bíblico. Si Dios nos dice a nosotros, ¿verdad?, que lo sirvamos en espíritu y en verdad, Él quiere que lo sirvamos en espíritu y en verdad. Si dice su palabra que lo adoremos, ¿verdad?, en espíritu y en verdad, pues eso es lo que Él busca. Él no está buscando que nosotros traigamos, por ejemplo, a la iglesia o al cuerpo de Cristo las emociones de las cosas terrenales y del mundo. Ya esas son las opiniones humanas. Nosotros tenemos que guiarnos de lo que Dios pide. Entonces, Dios nos dice en esta hora quién somos nosotros para ser contenciosos y contender con Él. Si Él es Dios, nosotros somos barro. Amén, ¿verdad? Amén. Si tú querías compartir. Bueno, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, fíjese que los que practican, dice la Biblia, estamos hablando del trono blanco, no heredarán el reino de Dios. Y si no heredan el reino de Dios, ¿qué van a heredar? Van a ser juzgados en ese gran trono. Y ahí están los celos, están las contiendas, están la ira. O sea, esta es una clase que podemos llenarnos, hermanos, de conocimiento y esto, pero esto es más allá que conocimiento, esto es para temblar. Esto es para aplicárnoslo, porque muchas veces, aún siendo cristianos, aún nosotros profesando fe y sirviendo a Dios en nuestras posibilidades, según nosotros pensamos tal vez bien, puede que nosotros estemos practicando alguna de esas obras de la carne que están allí en Gálatas capítulo 5, 16, creo que es verdad, que quiere decir que si nosotros, y yo te invito a que lo buscas en tu Biblia y lo marques, Gálatas 5, 16, donde dice, manifiestas son las obras de la carne, y te da la lista. Y no se limita a esa, porque dice los que practican tales cosas, pero hay otras cosas que también se pueden buscar y están también escritas en la palabra, que son obras de la carne. Quiere decir que si nosotros somos siervos de Dios y queremos y pretendemos ser arrebatados y no queremos ser un día confrontados en el juicio del gran trono blanco, debemos examinarnos, y como decía el hermano al principio, diariamente. Que el Señor examine nuestra vida a ver si nuestra conducta y nuestras obras no son carnales, sino son guiadas del Espíritu en el Señor. Amén. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Dice ahí que ira y enojo, y dice después para los contenciosos, ¿verdad que sí? Mi alma te alaba. Y después aclare, no obedecen a la verdad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los desobedientes. Los que desobedecen la palabra de Dios, que es la verdad. Los que desobedecen en Jesucristo,
que Él es la verdad. Los que desobedecen lo que Dios ha establecido. Mi alma te alaba, Jesús, aleluya. ¿Qué significa esto? Hermano, yo pensaba, una de las razones, y hay muchas, para ser desobediente. Y una de las cosas que me venía a mí a la mente, que hace que la gente, y muchas veces el pueblo que aún entre paréntesis son de Dios, es la soberbia. Cuando la gente hay soberbia, cree que sabe más, y aunque Dios le hable, como hay soberbia, hay un alto concepto. La persona piensa que está bien. Entonces, ¿qué es lo que piensa de sí mismo? ¿Qué es lo que tú piensas de ti? Qué lindo cuando podemos ser humildes y reconocer, Señor, yo no doy la medida, ayúdame. Pero qué diferente cuando la persona piensa, no, pero si yo hago esto o aquello. Esto le pasaba a los fariseos. Dice que había un publicano que se golpeaba en el pecho y decía, a Dios se propicio a mí, que soy pecador. Pero sin embargo había un fariseo que se paraba y decía, yo que ayuno 2 veces a la semana, o yo que hago, y así pasa al pueblo de Dios. No solamente el pueblo, hay líderes de iglesia, que ellos creen que lo que ellos hacen, lo hacen a ellos justos delante de Dios. Pero Dios no se complace cuando hay soberbia, sino Dios quiere que seamos humildes, ¿verdad? Mi alma alaba al Señor. Entonces, la soberbia, bendito Dios, aleluya, de la persona tiene un poco el consejo, tiene poco la palabra de Dios, no la acepta. Dice aceptarla, pero no la vive, porque hay soberbia. Mi alma te alaba. Y se justifica. El que se justifica de su pecado, hermano, es porque hay soberbia. Y otra cosa, no se puede someter a Dios. El soberbio no se puede someter a Dios. Y por eso muchas veces hay gente, pueblo que al final termina perdido, termina apartado, termina lejos. ¿Por qué? Porque no se quiso someter. Por eso dice ahí la palabra, bendito Dios, desobedecen, no obedecen a la verdad. O sea, lo que Dios les dice, ellos no se quieren someter. Dios les pide que haya una santidad interna y externa, pero ellos no quieren, ellos quieren la interna nada más, porque al final eso nadie sabe. Y la externa quieren lucir como el mundo luce. ¿Por qué? Porque les parece que la opinión de ellos es más importante que la opinión de Dios, ¿verdad? Y dice, sino que obedecen a la injusticia. Mi alma te alaba. Cuando la gente obedece a la injusticia, es la gente que está practicando pecado, está obedeciendo la injusticia. Eso es práctica de pecado. Mi alma te alaba. Primera de Juan 3:8. Yo voy a dejar que mi hermano Abraham comparta o comente referente a esto. Aleluya, mi alma te alaba. Y le voy a dar al hermano que lea Juan 8:44. No, se me venía a la mente, ¿verdad? Líderes, decía usted, de la soberbia, la arrogancia o la prepotencia. Exacto. En esta semana, ¿verdad? El gobernador de Nueva York hizo unas declaraciones con tanta soberbia o tanto prepotencia, ¿verdad? Diciendo o argumentando que Dios no ha hecho nada. No. Que Dios no ha parado nada de lo que ha pasado, ¿no? En Nueva York, la pandemia esta que ha azotado a la Gran Manzana. Dice que ellos son los que han parado, o sea que prácticamente que está descendiendo, altercando contra Dios, sí, aún retando a Dios, ¿verdad? Había una gobernadora en Puerto Rico donde declaró días antes de todo esto, sea lo que sea, nosotros vamos a hacer nuestra fiesta, ¿verdad? Y hay gente que Dios humilla a todas estas personas, ¿verdad? Así que la así desobediencia acarrea juicio. Acarrea juicio, la desobediencia acarrea juicio, ¿verdad? Sobre cuántos líderes políticos, líderes religiosos, ¿verdad? Ha traído desobediencia y desgracia y acarrea a nuestra propia vida. Sí. Así es, bendito el nombre del Señor, hermano. Juan. San Juan 8:44. Amén. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira,
de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué hace falta, hermano, para ser un homicida según la palabra? Enojarse locamente contra su hermano. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que vuelvo a leer, hermano. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Quién nos va a librar, hermano, de un pecado tan común que es la mentira? Pero aparte de eso, la ira y el enojo. Dice la palabra del Señor, como tú decías, mi hermano. ¿Cómo es que dice ese verso? Dice que se enoja locamente contra su hermano. Es culpable, ¿no? Es como es igual a un homicidio. Porque, pues imagínense, del corazón vienen los homicidios. Los homicidios. Entonces, la misma palabra de Dios establece que Satanás es padre de mentira y es homicida. Entonces, cuando practicamos cualquier clase de mentira, de fraude y de hipocresía, o cuando andamos enojándonos violentamente, aunque tal vez no lleguemos a tocar a la persona, pero está la ira fuerte en nuestra vida, estamos haciendo los deseos del Padre que teníamos antes, que ya no es nuestro Padre, pero terminamos haciendo los deseos de su Padre. Por eso el Señor le dice, los deseos de vuestro Padre, el diablo, queréis hacer. Tú sabes que lo que sucede es que nuestra naturaleza caída, nuestra condición pecaminosa, quiere siempre volver a levantarse para que hagamos los deseos del que era antes nuestro dueño, que ya no tiene derecho en nuestra vida, que no tiene por qué reinar en nuestros corazones, en nuestra vida, pero que nuestra naturaleza, si no nos llenamos de Dios, esa naturaleza se levanta y terminamos haciendo los deseos del diablo en lugar de los deseos de Dios. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que entender lo que significa la ira, lo que significa el enojo. Santo el nombre del Señor, mi alma te alaba, bendito el nombre del Señor, mi alma te alaba. Lo que es ser contencioso con Dios, con su palabra, lo que significa no obedecer la verdad, los engaños del enemigo. ¿Cómo la iglesia de hoy en día podemos, en pocas palabras, hermanos, cualquiera de los dos puede tener un comentario, cómo podemos decir hoy en día la iglesia de este tiempo no obedece a la verdad? A ver, ¿cómo? Bendito Dios. Pues yo creo que poniendo por encima los argumentos de hombre, ¿verdad? O dándole más valor y más importancia a lo que un líder dice. Porque a veces por obedecer al líder se deja a un lado la verdad. Así es. ¿Verdad? Se pone a un lado la verdad y esa argumento, dice la palabra, ¿verdad? Que hay doctrinas de demonios o dogmas de hombres. Y a veces se le pone más énfasis a lo que el líder dice que a lo que dice la palabra. ¿Verdad? Que si el líder dice esto está bien, aunque la palabra lo repruebe. Entonces estamos obedeciendo más a la mentira que a la verdad que está escrita en la palabra. Exactamente, así mismo es. Hay tanto paganismo, por ejemplo, hay tanto materialismo, hay tanto, y estoy hablando cristiano, hay tanto materialismo, hay tanto amor al dinero y a las cosas terrenales, santo el nombre del Señor, que todas estas cosas muchas veces se han estado poniendo primero que la obediencia a la palabra. Por eso entonces llega un momento que hay una pandemia y cada quien está encerrado en su casa y la mayoría, un gran porcentaje, está sin trabajo y los ricos están perdiendo sus millones en la bolsa de valores y los negocios están cerrando. Esta semana acaban de cerrar 4 compañías procesadoras de carne. Estamos hablando de negocios multimillonarios. La compañía Smithfield, que hace todo tipo de procesos de carnes de puerco en todo tipo de cosas, embutidos de todas clases. La compañía Tyson, de los pollos, y otras compañías de carne de rebaño, 4 compañías que son 5, en donde una de ellas tuvo que cerrar porque tenía 293 personas contaminadas con el virus.
Entonces, esta gente que ha tenido toda esta abundancia y esta prosperidad, hoy por hoy sus negocios están interrumpidos y Dios lo permite para que mucha de esta gente que a lo mejor confiaban en sus buenos trabajos, en su compañía, que a lo mejor les estaba dando muy buenos ingresos, hoy se vean enfrentados con una realidad: el negocio está cerrado. Los dueños de corporaciones y de compañías, desde restaurantes y tantas otras cosas que han tenido que cerrar, porque Dios quiere que el hombre entienda que necesita de Él y que lo que quiere terrenalmente no le va a resolver, ¿verdad? Mi alma te alaba. Lo importante es que tú y yo entendamos que no podemos hacer los deseos del diablo. Ese era nuestro antiguo padre. Ahora, el que está lejos de Dios está haciendo los deseos del diablo. Mi alma te alaba. Bendito nombre del Señor. Dice aquí, los que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Eso quiere decir a practicar pecado. Dice Romanos 1:18, hermano. Yo no sé ni qué hora es. Dice la palabra de Dios, Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Detener la verdad, detener el evangelio, detener la verdad del evangelio, que la verdad del evangelio es que Cristo vino a salvar a los pecadores y que sin Cristo no se salva nadie, y dejar que la gente empiece a creer que hay otra manera de salvarse o que están bien estando mal. Eso es detener con injusticia la verdad. Por eso dice este verso que leíamos: bendito Dios, no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia. Y eso trae como consecuencia tribulación y angustia. Dos cosas bien importantes que vamos a mirar rapidito porque el tiempo ha avanzado. Bendito Dios. Este juicio para el que no tiene a Cristo ni ha sido perdonado, o si un día sirvió Dios y se apartó y no tiene al Espíritu Santo, este juicio va a ser real y es inevitable. Nadie va a poderse salir de ese juicio, porque ese juicio, los que estén vivos quedarán suspendidos en el aire, pero los que no estén vivos van a resucitar, van a ser levantados entre los muertos, para entonces enfrentarse a este gran trono blanco, donde el que estará sentado en ese trono lo juzgará. Bendito el nombre del Señor, aleluya. O sea que sin Cristo hay ira y hay enojo de Dios. ¿Qué quiere decir tribulación? Mira, tribulación quiere decir algo inaguantable, un sufrimiento inaguantable. Eso es tribulación, algo que no se puede soportar. Y dice, bendito nombre del Señor, que angustia, ahí donde leíamos, tribulación y angustia. Dice, sobre todo ser humano que hace lo malo, quiere decir al que peca, el judío primeramente y también el griego. Vemos que entonces tribulación es un dolor, un sufrimiento inaguantable, y angustia es un sufrir interno. O sea, tribulación, un sufrimiento externo, y angustia, un sufrimiento interno. Aleluya. Y dice ahí, bendito Dios, al judío primeramente y también al griego, o sea, cualquiera. Verso 11, cualquiera de mis dos hermanos. Amén, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Qué sucede? Bueno, que Dios castigará la injusticia sin tener preferencia, ¿verdad? Exacto. Sin decir este sí, este no, por la injusticia es injusticia. Y Dios la castigará no importando, por eso dice la palabra que se presentarán delante de él grandes, pequeños, ricos, pobres, bueno, de toda clase de personas. Y Dios no va al que no tenga, el que no esté inscrito en el libro de la vida, dice la palabra, va a ser partícipe de este juicio. Verso 12, alguien, ustedes léelo. Amén. Y vi un trono blanco. No, 12 aquí. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Aleluya, te alabo. ¿Qué quiere decir, hermano? Vamos a meditar un minuto, no tenemos mucho tiempo. ¿Qué quiere decir los que sin ley han pecado?
Bueno, cuando Pablo estaba escribiendo ahí, en ese tiempo, ellos conocían la ley, los judíos, ¿sí? Sí. Tenían la ley, estaba hablando de la ley de la palabra, ¿ok? Sí. Pero iba redactando bien textualmente, dice, porque los que sin ley, o sea, los gentiles que no conocían la ley, tenían una conciencia, como hablábamos hace rato, que les decía todo lo bueno o malo que ellos podían hacer. Así Se cree que Job no conocía la ley, se cree, no se sabe. Creen que fue antes de que la ley. Correcto, y creen que por naturaleza, o sea, por creer que alguien ha hecho este mundo, ¿sí? Por eso dice, tiene que haber un Dios, tiene que haber un ser supremo que hizo todo esto. Entonces, eso es lo que se cree, que empezó a indagar de ese Dios. O sea, que el ser humano, fíjese, es que Dios es tan poderoso y conoce los pensamientos más íntimos del ser humano. ¿Por qué? Como en otros lugares, la gente que no había escuchado del Evangelio, vamos a ponerlo así, se hace una piedra y se postra a adorarle. Y sabe que esa piedra no le puede solucionar nada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo en su conciencia, en su interior, saben que tienen necesidad de adorar algo? ¿Por qué? Porque Dios los hizo inteligentes y en lugar de buscar la supremacía de este mundo que es Dios, buscan una piedra. Entonces, los que sin ley pecan, sin la ley también serán juzgados. Y perdón que un pastor, uno, me dijeron que posiblemente serán salvos. No van a ser salvos. No, ahí después lo especifica y hay argumentos. Quiere decir, sin ley quiere decir, pudiéramos ponernos estas palabras, sin conocimiento. O sea, sin ley es sin que nadie le haya instruido lo bueno o lo malo. Pero que haya algo dado natural puesto de Dios en el ser humano, y esa es la conciencia. Y la conciencia es la que nos va a nosotros, bendito nombre del Señor, a dejar entender si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Es fácil, un niño pequeño todavía no casi ni habla ni aprende a caminar. Cuando hace algo malo, muchas veces hasta se esconde. ¿Por qué? Porque sabe que hizo algo malo y es un ser inocente, ¿verdad? En el tiempo de la inocencia, en la dispensación de la inocencia, ¿verdad? El hombre, por su instinto natural de su conciencia, podía distinguir lo que era bueno o malo, de tal manera, bendito el nombre del Señor, que por el conocimiento que ellos tienen, sea menor o porque no tienen ley, serán juzgados conforme a lo que ellos tenían. Así va a ser, porque Dios no es injusto, Dios es misericordioso. La Biblia lo explica en el 15, mostrando, el 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, sí, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. La conciencia, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Eso es Romanos 2, 14 y 15. O sea que el mismo libro de Romanos está. El libro de 1 Corintios 4, 4, hermano. Amén, dice, porque aún de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona puede que no tenga mala conciencia y que crea, y en este caso el apóstol le está diciendo de nada tengo mala conciencia, quiere decir, no creo que estoy ofendiendo, no creo que estoy pecando, pero dice, pero el que me juzga es el Señor, porque ese sí sabe si nosotros estamos haciendo lo bueno o estamos haciendo lo malo, ¿verdad? Ahora, Dios lidia y va a lidiar en ese momento con cada uno según lo que haya recibido. La palabra de Dios dice que al que más se le da, más se le va a demandar, ¿verdad que sí? Entonces, por eso ese verso dice, aleluya, porque a los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Quiere decir que no van a estar exentos. El no tener conocimiento no les va a hacer estar exentos del juicio. Y todo lo que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. La misma ley que ellos conocen, los condenan. Porque la misma palabra de Dios nos enseña a nosotros que el que transgrede
uno solo de los estatutos de la ley de Dios, ya se hace culpable de toda la ley. O sea, cuando una persona tiene un accidente en la esquina porque se llevó la luz roja, no puede ir delante del juez y decir, yo nunca me he llevado la luz roja. Y el juez le va a decir, pues te perdono porque nunca lo habías hecho, no más que una vez. No, el momento que faltó a la ley, ya es culpable. Pues eso es lo que quiere decir esto. Amén. Bendito Dios. El conocer la ley, bendito Dios, aleluya, lo hace a uno más responsable. Y el no conocerlo no nos exonera. Si la persona dice, yo no sabía. ¿Cuánta gente tiene una Biblia y nunca la lee y escucha cualquier mentira que alguien se la predica y la cree entera porque nunca examina lo que Dios dice? ¿Verdad que sí? Mi alma te alaba. Lucas 12, 47 y 48. En lo que el hermano busca, puse un comentario, una nota. Yo puse aquí, el mundo actual se preocupa de que el gobierno les vigile. Fíjense, que si por las redes sociales, teléfonos, que si no hay privacidad. Sí, una preocupación. Pero, y esto incluye la iglesia, debemos de preocuparnos más por el que todo lo ve, el que todo lo conoce y el que todo lo escudriña. Ese nos ve más que cualquier teléfono, cualquier tecnología. Sí. Dice Lucas 12, 47 y 48, dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El Señor nos va a pedir cuenta. Nosotros como cristianos, como siervos de Dios, el Señor quiere también amonestarnos a nosotros mismos a entender la necesidad de que nosotros tomemos en serio todo lo que Dios nos habla para que vivamos lo que dice su palabra con una santidad perfecta o con una santidad, pudiéramos decir, de corazón. Voy a ponerlo de esa manera. Que busquemos esa santidad de corazón. Santo el nombre del Señor. Que si alguno hubiera pecado, la palabra de Dios dice, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo. Eso no quiere decir que al amparándome en eso, yo voy a dejar de obedecer a Dios, creyendo que porque tengo un abogado que es Jesús, yo puedo vivir como a mí me parezca. No, el Señor está diciéndonos a nosotros que nosotros se nos va a demandar según hayamos recibido. El que más ha recibido, a más se le demandará. Mi alma alaba al Señor. Si vamos a continuación al libro de Apocalipsis, capítulo 20, vamos a dar lectura, hermano, lea Apocalipsis 20, 11, 12, 13 y 14. Amén. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, miren, esto es una cosa bien seria. Esto es una cosa para que nosotros de verdad nos examinemos como hijos de Dios, como siervos y siervas del Señor,
pero también es para aquel que pueda estar escuchando, que tal vez piensa que esto es una religión más, que son gente pentecostales o son evangélicos y ellos están así. No, no, no. Esto es un aviso de parte de Dios para decirte a ti que un día, si partes de este mundo sin Cristo Jesús, tú vas a comparecer delante de este gran trono blanco y serás juzgado por todas las obras tuyas que hayas hecho. Pero yo te voy a decir, allí serán expuestas todas las cosas que estaban en los secretos de tu corazón, porque Dios todo lo conoce. Allí no vas a tener un abogado que te defienda, pues rechazaste a Jesucristo, que es el único abogado. Dejaste, bendito el nombre del Señor, lo eterno por lo temporal. Dejaste lo santo por lo profano. Dejaste de buscar a Dios para buscar lo terrenal, que es pasajero. Te complaciste en practicar todo género de pecado. Te disfrutaste según tú en lo que te parecía bueno, pero que simplemente te hacía culpable y te condenaba. Y el Señor te habla en esta hora. A ti que un día también serviste al Señor y lo buscabas y lo adorabas y de repente te apartaste y te fuiste tras las imaginaciones de tu corazón a pecar, y el Señor te está hablando un día, cuando tú comparezcas delante de la presencia de Dios, si no te has arrepentido, si tú no has buscado a Cristo, si tú no has aceptado el sacrificio, si no has buscado que el Señor te restaure, si no te has humillado en su presencia, y si estás viviendo conforme a los deseos de tu corazón y los deseos de tu carne, ese día tú vas a estar delante de este juez. Y si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, serás condenado para siempre, echado en el lago que arde con fuego y azufre. Yo le voy a decir, estos que resucitan, que dice aquí, bendito el nombre del Señor. Empezando en el verso 11 dice, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Esto ocurre exactamente después del reino milenial. Y la grandeza de este trono hace, y la grandeza del que está sentado en este trono, es tan sublime y tan maravillosa, que la tierra esta, este globo terráqueo, y este cielo, esta atmósfera que nosotros conocemos, va a huir y su lugar no lo va a conocer más. Y las vidas que estuvieran vivas en aquel momento serán suspendidos en los aires. Y dice el verso 12, aleluya, y vi los muertos, todos los muertos, ¿cuáles? Los que murieron sin Cristo. Y dice, los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, delante del que todo lo ve y escudriña la verdad hasta lo más profundo. Y dice que los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron buscados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El verso 13 dice, el mar entregó los muertos que había en él, o sea, aquellos que se ahogaron, que los peces se comieron sus cuerpos. Mira, los que la muerte y el hada del mismo infierno tenían, entregaron los muertos que había en ellos y fueron buscados cada uno según sus obras. Vamos a pararnos ahí un momento. Santo el nombre del Señor. Vemos entonces que hay unos registros, que la palabra de Dios lo llama libros. Hay unos registros donde está escrita tu vida. Y yo te voy a decir cuál es la diferencia. Y yo te voy a decir, ahí no va a comparecer ninguno que es salvo. Porque es que el salvo ya resucitaron los muertos en Cristo. Y ya estuvieron en la presencia de Dios junto con los que fueron arrebatados. Y algunos dirán, pero bueno, los que mueren durante la gran tribulación. Los que mueren durante la gran tribulación, dice Apocalipsis 24, hermano, léalo ahí. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y volvieron y vivieron y reinaron. Antes del reino milenial,
van a ser levantados entre los muertos, todos los decapitados durante la gran tribulación. Porque cuando la iglesia se levanta, y siento presencia de Dios en este momento, el arrebatamiento está a la puerta. Todas las señales están cumplidas. La venida del Señor está anunciando todas las señales, toda la naturaleza y todo lo que ocurre. Está anunciando que ya el Señor va a levantar a su iglesia. Los muertos en Cristo en ese momento, cuando suene esa trompeta, resucitarán primero. Y luego los que hayamos quedado, estemos vivos, que seamos hallados dignos de ser arrebatados, seremos arrebatados para encontrarnos con Jesús en las nubes. 7 años estaremos con el Señor celebrando la cena de la boda del Cordero, mientras en la tierra habrá 7 años de calamidad, tribulación y de juicio. Mi alma alaba al Señor, donde los que en ese entonces quieran agradar a Dios tendrán que dar su vida y serán decapitados. Y esas almas, bendito el nombre del Señor, al final de la tribulación, porque al final de la tribulación Cristo volverá en gloria y volverá, bendito el nombre del Señor, con su iglesia a reinar sobre la tierra y reinará 1000 años, pero antes de que se establezca ese reino milenial, estos muertos serán traídos a la vida, bendito el nombre del Señor, para reinar en el reino milenial. Porque la resurrección de los muertos son varias. Mi alma alaba al Señor. Y esa es parte de la primera resurrección. Ahora, esta de la que estamos hablando, los muertos que son sacados del mar, del Hades, y va hablando toda esta lista, esta es la segunda. Y estos son los que están, bendito Dios, condenados. Mi alma te alaba. Bendito el nombre del Señor. Mi alma te alaba. Por eso yo cuando analizaba esta palabra, yo decía, Señor, si toda esta gente está condenada, ¿por qué se abre el libro de la vida? Primeramente yo puedo suponer que es porque alguno de ellos pueda pensar, aunque ellos resucitaron y salieron del mismo infierno, ellos saben que están condenados. Y yo digo, ese libro de la vida va a ser abierto para los que sus nombres fueron borrados. Mi alma se quebranta, porque si tu nombre ha sido borrado, o si tu nombre se borrara, si mi nombre se borrara, Dios me guarde, tendría yo que comparecer ahí, y sería abierto este libro. Tu nombre fue borrado, porque te apartaste y decidiste pecar contra mí, y yo te brindé la sangre de mi hijo, pero tú no la quisiste. Te empeñaste en continuar caminando tu vida sin mí. Me ofendiste y pisoteaste mi sangre. Yo me imagino que ese día habrá allí un quebrantamiento. Señor, pisoteé tu sangre. Señor, no tengo derecho. Aleluya. Señor, y allí aunque la gente llore, aunque la gente gima delante de Dios, ese día será el día del juicio. Y ese día será hallado culpable porque Él no hace acepción de personas. Él no hace acepción de personas para salvar, pero tampoco verá acepción de personas para condenar. Cada uno dará cuenta a Dios por sus obras. Y yo me ponía a analizar, Señor, si se van a abrir los libros que van a enseñar todos los pecados, donde no hubo sangre que los borrara, donde no hubo perdón, pero ¿qué hay de aquellos que un día recibieron esa sangre y sus pecados habían sido perdonados, pero de repente pisotearon la sangre? Dice la palabra del Señor que ya no queda más sacrificio, dice el libro de Hebreo. Yo no sé si eso a ti te hace temblar en esta hora. A mí me compunge al dolor de haber tenido la oportunidad de escapar y haber dejado que tu carne, haber dejado que la carne, el sentimiento y las pasiones de este mundo y de la carne, la mentira del pecado, haya arrastrado tu vida a llegar a esa condición. Mira lo que dice la palabra del Señor. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Dice ahí, y fueron juzgados los muertos
por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Allí no va a haber nada oculto. Todo habrá salido a la luz, hermano. Todo habrá salido allá a la luz. Y todo el que no fue inscrito en el libro de la vida, mi alma te alaba. Aleluya. Yo voy a dejar que mis hermanos comenten si ellos tienen un comentario. Amén, gloria a Dios, aleluya. Dicen, ¿verdad?, algunos que el versículo más triste de la Biblia es este. Claro que sí. El más triste de la Biblia es este, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No solamente se van a juzgar los actos, sino las intenciones del corazón, los pensamientos, ¿verdad? Y hay un versículo que lo que decía la sierva, ¿verdad?, en el libro de Salmos, capítulo 50, versículo 21, bueno, unos versículos antes, me voy a leer el versículo 21, dice: estas cosas hiciste y yo he callado. Dice: pensabas, de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Y los versículos anteriores dice: tú que hablas contra tu hermano, tú que hablas contra tu padre, tú que hablas contra tu hermano, dice: tú que corres con el ladrón. O sea, en otras palabras, las cosas que aparentemente nadie sabe, Exacto. Dios las pondrá aquí, dice, y las pondré delante de tus ojos. Los libros fueron abiertos. Cuando dice, mire, va a haber muchos que van a decir: Señor, pero en tu nombre yo hice milagros, en tu nombre sanaron enfermos, en tu nombre, y Dios le declarará: nunca lo conocí. Yeah. Y entonces dice que aquí lo que estaba leyendo dice que el Hades entregó a sus muertos, que la muerte y el Hades entregaron a sus muertos. Van a salir los que hoy están en tormento, van a salir del infierno. Así es. Porque algunos dicen: ya no salen, van a salir, pero para recibir el juicio y la condenación eterna en el lago de fuego. Así O es. sea que van a salir por un momento. ¿Por qué? Porque quizás mucho en la justificación, pero Dios mío, ¿verdad? Mucha gente dice: pues si yo me porto bien, yo hago todas las cosas, ayudo al que puedo, por obras. Pero tristemente, si no tienen a Cristo Jesús en el corazón, si no han aceptado a Cristo, de nada servirán las obras o las buenas obras. Sin fe, dice la Biblia, que son muertas. Así es. Amén. Apocalipsis capítulo 3, verso 5, Dios, el Señor Jesús, le dice a la iglesia de Sardis: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esto es más serio de lo que... Esto es tremendo porque hay doctrinas que enseñan de que después la persona es salva, no se puede perder. Doctrinas que por ahí enseñan: salvo siempre salvo, y que el nombre no se puede borrar. Pero la palabra de Dios, inclusive en el Antiguo Testamento, Moisés dijo: no quites mi nombre de tu libro. Quiere decir, así lo dice: no borres mi nombre de tu libro. Aquí dice: no borraré tu nombre del libro de la vida. Quiere decir que puede ser borrar. Quiere decir que esa doctrina, quien la enseña, está enseñando, está deteniendo con injusticia la verdad, porque le está haciendo creer a la persona que está salva estando perdida. Y dice la palabra que hay muchos que con injusticia detienen la verdad. Esa es una doctrina falsa. No crea esa doctrina. La salvación que Él nos otorga nos la da por fe cuando le creemos y recibimos el sacrificio. Después su Espíritu en nosotros va a producir buenas obras. No nos vamos a salvar por lo que hemos hecho, sino por lo que Él hizo, por su sacrificio. Ahora vamos a tener que dar fruto. Si no hay fruto, quiere decir que la persona verdaderamente no está salva, porque el que está salvo, la misma palabra de Dios dice: por el fruto lo conoceréis.
O sea que vamos a ser conocidos por el fruto que se encuentra ahí también en Gálatas 5:22 en adelante. Ese fruto del Espíritu tiene que estar en nosotros. Y las obras de la carne que se relatan unos versículos antes, en el versículo 16 al 21 de Gálatas 5, esas obras de la carne nosotros no podemos tenerlas en nuestras vidas. Si nosotros entonces somos inteligentes, vamos a buscar qué es lo que dice para nosotros decirle al Señor, eso no lo quiero en mí, ¿verdad? Ahora, algo bien tremendo es referente a esto, que mucha gente que practica esas obras está siendo engañada creyendo de que una vez que creyeron ya se salvan y no se van a perder. Y es una mentira del enemigo, porque la salvación hay que cuidarla con temor y con temblor. Es más, dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo, ¿verdad? Mi alma alaba al Sí, Señor. pastora, perdón, yo quería comentar Amén. que, oiga, cuando alguien, alguno de quien sea, comete cualquier pecado, falta, transgresión con cualquier hermano, cualquier gente, y huimos, y después somos confrontados con esa persona o con lo que sea, La situación. la situación, oiga, una vergüenza que hay, un dolor, si es lo que sea. Ahora, ¿cómo va a ser ese día? ¿Cómo va a ser? Porque acordémonos que nuestro Dios es poderoso y le va a presentar en sus mentes a la gente. O sea, lo que Dios va a ser magnífico, que nuestra mente no logra entender lo que Dios va a hacer. Pero esa gente, la vergüenza que va a sentir al darse cuenta de que sí son culpables. ¿Sí? Pero usted dijo algo muy importante, y yo quiero decirle a los hermanos los discípulos dijeron a Jesús, entonces, Señor, es imposible ser salvo. Entonces, Jesús le respondió, sí, a Pedro le dijo, sí, tienes razón. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que es imposible ser cristiano? No. ¿Que es imposible ir al cielo? No. ¿Que es imposible entregarse a Cristo, crucificar los deseos de la carne todos los días? No es imposible. Nosotros, a la verdad, nada podemos hacer separado de Cristo. Con Cristo todo lo podemos hacer. ¿Y cuál es la perfección que la pastora hablaba hace rato? Mire, dice Jehová le dijo a Samuel, me he conseguido a otro, me he buscado a otro conforme a mi corazón. Ok, David fue perfecto, no fue perfecto. David tuvo muchísimos errores y grandes y pecados que le trajeron consecuencias. ¿Cuál es el punto de Dios que quiere de mí, que me habla a mí? Que yo sea un hombre esforzado, que cuando falle corra rápido a Jesús, perdóname, ya no quiero ser igual que ayer. Que si hoy tuve contencioso, mañana procure no hacerlo. Que si hoy mentí, mañana, pasado mañana, y procure con toda la fuerza de mi alma, de mi vida, no volver a hacerlo. Y si vuelvo a hacerlo en 15 días o 20 de un mes que nos guarde, correr rápido, Señor, no quiero hacerlo, que haya dolor en nuestro corazón por pecar. Eso es lo que Dios anda buscando de la iglesia, una iglesia arrepentida, que no nos acostumbremos todos los días a hacer lo mismo. Sí, que no estemos conformándonos a los deseos que antes teníamos, dice la palabra, dice, no os conforméis a este siglo, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos, sino que vengamos delante de Él. Algo muy importante es la búsqueda. Porque si nosotros buscamos de Dios y buscamos de su Espíritu Santo, el Señor nos va a redarguir. El asunto es cuando la persona deja de buscar y, como decíamos, se vuelve insensible. Y el Espíritu no lo puede redarguir porque la persona está insensible, ya no puede ser redarguida. A veces la persona sabe que está mal, pero justifica su condición porque argumenta con Dios. Y viene a ser contencioso, porque le dice al Señor, tengo razón de estar así, estoy así por lo que me hicieron, estoy así porque me fallaron, estoy así porque no me amaron. Eso es lo que hacen los psicólogos, buscar una justificación para los criminales, para los violentos, porque son así. O porque nadie les dio un beso, un abrazo cuando eran niños, buscando una justificación. No te voy a decir que eso no traiga una mella en la vida de la persona, pero Cristo Jesús
puede suplir el amor que te faltó. Cristo Jesús puede ayudarte a vencer la herida, a sanar tu herida, tu corazón. Pero cuando la persona resiste, porque hay gente que no quiere ser sanada, hay gente que quiere seguir sintiendo lástima de sí mismo o de sí misma. Me hicieron esto, me hicieron aquello, por eso soy así. Y contienda con Dios, no contienda con Dios, porque con Dios te nunca va a ganar. Porque Dios te conoce y te ama, y Dios quiere sanar tu vida, tu corazón y tu mente. Él quiere darte, bendito nombre del Señor, lo que tu alma necesita, porque Él te ama. Él no quiere, si de Dios dependiera, nadie llegara a este juicio. Pero como Dios ha dejado al hombre algo bien tremendo, que es el libre albedrío. El libre albedrío nos da a nosotros el derecho que Dios nos ha otorgado, que nadie nos obliga, que Dios nos deja libre de decidir qué es lo que vamos a hacer. Me arrepiento de corazón y lo busco. Y busco su presencia y lo sirvo y lo amo y le soy fiel. O me conformo sin Cristo y termino delante del juicio del gran trono. No sé si mi hermano quiere añadir, mi hermano Abraham quiere añadir algo. Creo que para ir cerrando, ¿verdad? Lo que la Biblia nos aconseja, ¿verdad? Que hoy es el día aceptable. Amén. Que puede haber muchas cosas que quizás no hemos confesado, que puede haber muchas cosas quizás ocultas, o que mucha gente, ¿verdad?, se está practicando, pero por la misericordia de Dios, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación todavía. Hoy es el día que la puerta no se cerrará. Y que sabemos que estamos en los últimos días, que pronto la trompeta puede sonar, pero bendito Dios, aleluya, que todavía hay misericordia el día de hoy. Amén. Mañana no sabemos. No. Mañana podemos no despertar, pero esta noche, bendito Dios, aleluya, Dios nos invita a que nos pongamos a cuenta con Él. Dice el libro de Isaías, bendito Dios, aleluya, venid luego, dice Dios, y estemos a cuenta. Dice que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, hoy es el día. Esa palabra no es para el mundo, esa palabra es para nosotros. Para aquel que conoce la palabra, estemos a cuenta con el Señor, ¿verdad? No importa, bendito Dios, aleluya, que nos humillemos delante de su presencia. Amén. Gloria. Yo creo que sería buen momento en esta hora de nosotros levantar un clamor por nosotros mismos y por todos los hermanos que conocemos y por los amigos que están escuchando y por nuestros seres queridos y por las almas que nos rodean. Que el Señor haga la obra de cada uno. Pero sería bueno que nosotros empezáramos por decirle al Señor: Señor, tú que me conoces, a ti te pido perdón. Tú que sabes, Señor, lo más profundo de mi corazón. Tú que sabes, Dios mío, en qué te puedo haber fallado y en qué te esté fallando. Perdona. Díselo ahí donde tú estás, dile: perdóname, Señor. Pero hazlo con todo tu corazón y hazlo suplicándole a Dios la ayuda para resistir. Él te dice: tú no estás solo, yo estoy contigo, mi espíritu te va a ayudar. El Señor te dice: te doy una armadura para que vestido con la armadura resistas el tentador, resistas la tentación y para que puedas traer tu carne humillada en la presencia de Dios. Vamos a decir: Señor, yo humillo esta carne, humillo este ego, Señor, y todo lo que hay en mí que no te agrada. Y te suplico, Señor, que me ayudes a escapar de ese juicio. Quiero escapar, Señor. Padre, yo clamo esta hora por los que están ahí sintonizados, que tú los bendigas a todos, Señor. Y que esta palabra, este estudio, Señor, quede grabado en lo más profundo de los corazones. Que nos ayudes a perseverar los fieles, Señor. Que nos ayude, Señor, a no entristecer tu Espíritu Santo. Que nos ayude, Señor, mi Dios, a mantenernos fieles y firmes. Oh, Señor, que el nombre de ninguno de nosotros sea borrado, Señor. Yo te pido por aquellos que, quién sabe, Señor, oh, Señor, pecaron y se han apartado. Oh, Señor, en esta hora tócalos, Padre. En esta hora tráeles a ti, Señor. Que reconozcan que te necesitan, Señor. Ayúdanos a vivir en temor reverente. Todos, temor reverente, Señor. Guárdanos, Señor,
en la verdad. Y te pido por las almas perdidas, por los que están lejos, por nuestros seres queridos, por los que pueden estar mirando, oyendo esta palabra, Señor, que entiendan que tú, Señor, les has dado una manera de escapar de los juicios y que ese camino es Jesucristo, porque eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres el abogado, Señor, que defiende. Tú eres el que justifica, y si tú justificas, ¿quién condenará? Por eso te doy gracias en esta hora. Ayúdanos a vencernos a nosotros mismos, Señor mi Dios, y no ser hacedores de maldad, ni tampoco, Señor, ser, Señor, gente que hace los deseos de nuestro Padre antiguo. Señor, lo reprenda. Queremos ser los deseos de nuestro Padre celestial. Ayúdanos a andar en justicia y en obediencia. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu sangre que limpia todo pecado en esta hora. Te perdonando falta, Señor, y limpiando a aquel que de corazón está humillado, Señor. Y te doy gracias, Señor, por mis hermanos que han estado aquí conmigo. Te doy gracias por mi hermano Rafael, por Amari y por toda la iglesia, Señor. Te pido en esta hora por todos mis hermanos que han sintonizado y allí tú te glorifiques en los hogares, los bendigas y nos ayudes a permanecer y a perseverar fieles, Señor. Como dice tu palabra, hasta la muerte, ayúdanos. Perdona, Padre, nuevamente te pido, Señor. Sé propicio a nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Y nos vamos a despedir, Señor, pero no de tu presencia, pues tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendito Dios, mi alma te alaba y me gocé. Dios te bendiga. Nos gozamos.